A mí me pasó una cosa muy parecida a un gitano que de mayor lo pusieron, lo alfabetizaron, le enseñaron a leer y a escribir y descubrió súbitamente que sabía hablar en prosa. Bien, pues yo desde pequeño, como en mi casa se pintaba, pues en mi casa pintaba mi madre, mi abuela y el que hiciera falta porque había que sacar producción. Entonces, pues desde los fondos de los belenes que se ponían en el pasillo, y yo pintaba las palmeras y mi hermana los camellos y tal, en mi casa se pintaba de un modo natural. Yo no tuve nunca conciencia de que eso fuese una cosa especial que hacían unos señores que se llamaban artistas. Luego, más tarde, pues como me gustaba más vivir que ir a los escolapios, pues mi padre me puso a trabajar con él y pintábamos de una manera natural. Y ya de mayor, un poquito más mayor, empecé a enterarme de que había unos que se dedicaban a lo que me dedicaba yo, que llevaban una boina y que ligaban porque eran artistas. Y yo era solo un rotulista y un pintor de aparatos de feria y tal igual. Entonces me compré una boina, no, pero una gorra de marinero, leí 3 o 4 libros para, en fin, para tener empaque y empecé a ser artista. Y en poco tiempo, como los demás acababan de comprar la caja de lapiceros y no manejaban muy bien, pues gané 2 veces el Premio Nacional de Arte Joven. Después me metieron en la muestra de arte joven, empecé a conocer a ministros de entonces porque se habían inventado un oxímoron, una cosa que es una cosa pues, absolutamente absurda, que es el artista joven. Un artista tiene que ser mayor. Y entonces, cuanto más joven eras, más caros eran los cuadros y mejor te iba. Y como además no valía, cuanto peor lo hicieses, era mucho mejor. Es más, como a mí me salían las señoritas bien proporcionadas, porque si no, no me pagaban en Manolita Chen, pues tenía que dibujar con la mano izquierda y con brochas de esas de pintor de brocha gorda para que me salieran como a Barceló, porque si no, yo era un pintor malísimo porque me salían bien las señoritas. Y entonces, pues empecé a conocer a ministros y terminé en la casa de Velázquez, donde había por cada uno de nosotros 3 o 4 de servicio y ya le cogí gusto a esto y hasta ahora. Es más o menos mi origen es así. Pues tú siempre, claro, con estos orígenes casi da la impresión que te consideras más artesano que artista. Es que, verás, cuando yo llegué a la casa de Velázquez, donde estoy hospedado ahora mismo, que es un palacio al lado de la Moncloa, nos daban 2 millones de beca a los españoles. Teníamos una biblioteca de 100 y pico mil volúmenes. Por cada uno de los artistas había 3 o 4 personas de servicio. Las chicas habían aprendido a hacer la cama conmigo dentro porque estaban obligadas a hacerla y yo me acostaba tarde y borracho. En fin, era una cosa tremenda. Y entonces tenías dinero para gastar y toda la casa gratis y tal. Bueno, pues cuando yo estaba allí, uno se ahorcó y otro se tiró por el viaducto, porque la sobredimensión del ego que produce estos oficios consideraban que era insoportable ese medio de vida. Porque, claro, ellos pensaban que eran unos genios y como no podían expresarse como ellos querían en esas condiciones tan ideales, solo cabía el suicidio. Pues verás, a los de mi familia no nos da por suicidarnos. Es más, yo cuando entré en la casa de Velázquez no hice un cuadro ni medio hasta que me echaron. Porque si vives como un señor, ¿para qué te vas a esforzar en hacer cuadros y tal? Y entonces esa era un poco la idea. Cuando yo he llegado a Pepe Cerda, he visto a un autor que ha renunciado a un estilo. Una especie de Fernando Pessoa que se desdobla, se multiplica en heterónimos. Alguien que sus épocas va quemando épocas, un poco al estilo, pero no exactamente de Picasso, aunque no se parezca en él nada, ¿no? Yo quería preguntarle a Pepe si eso no es un poco esquizofrenia. Muy, muy bien visto, efectivamente, así es. Yo he entendido siempre la pintura más como un medio que como un fin. Le pasaba lo mismo a un traumatólogo en Huesca. Tuve un amigo que se partió una pierna y este traumatólogo era famoso porque había juntado un cubito con un radio y un radio con un cubito y había dejado la mano así, y su señora cuando se rompió una pierna quería que no fuese operada por él. Bueno, pues, cuando mi amigo fue al hospital de Zaragoza, al saber que lo había operado, este decía, es un gran fotógrafo, decían los otros. Bien. Pues a mí, todos, por ejemplo, Juan Manuel Bonet o yo que sé, gente que me aprecia, dice, qué gran escritor es este chico. Porque, claro, cuando yo he entendido la pintura como un medio. No he querido, cada vez que me ha ido un poquito bien, me he tirado de la red porque considero que tener éxito es una horterada. Y entonces yo he querido ponerme en sitios de riesgo todo el tiempo porque es el único modo en el que estoy despierto. Ahora vengo, he estado 4 días pintando en los jardines de la casa de Sorolla cuadros como se pintaban en el siglo XIX, ni mejor ni peor, para ser luego expuestos allí. Efectivamente, eso he hecho. Si yo tuviese que describir mi carrera desde un punto de vista un poco gracioso, diría que es como la película esta del misterioso caso de Benjamin Button. O sea, empecé siendo Dicham y he terminado siendo Sorolla. O sea, es justo al revés. O lo que decía Salvador Sí, Paniker, sí. la retroprogresión, es decir, la aproximación al origen. O sea, ¿por qué hago esto?
pues bueno, hay señoras, no lo voy a decir como lo decía Mick Jagger, pues porque puedo. Porque yo puedo pintar un retrato y sé hacerlo. Quiero decir que hay otros artistas que no pueden hacerlo. ¿Y por qué puedo hacerlo? Pues porque recibí una formación desde pequeño de la de verdad. O sea, de la de oficio de verdad, de la de taller, porque las cosas importantes se aprenden a los 8 años. Eso de que a los 8 años no se puede aprender, pues claro, ahora mismo mi padre estaría en la cárcel porque trabajábamos con materiales tóxicos y no puedes, pues, poner a un niño a trabajar con esas cosas, ¿no? Pues sí, pero vamos, muy bien visto. Ha dado usted en el clavo. Venga. Ya viniste a Madrid como Dalí, que vino a estudiar la carrera de pintor, precisamente. Sí. También hiciste tu carrera. Y das de Madrid ya das un salto a París. Sí. Allá ahorrarías poco, me imagino. Hombre, Dalí dijo una cosa. Dalí no dijo nunca ninguna tontería. Lo que pasa es que la interpretación que se hacía, pero vos, una de las pocas más tontas, como cuando dice Franco, haga como yo, no se meta usted en política, lo dijo absolutamente en serio. No se metió nunca en política. Pues Dalí dijo una cosa que es absolutamente cierta a mi parecer, que es la siguiente. Yo soy un mal pintor, dice Dalí, porque soy excepcionalmente inteligente. Para ser un buen pintor hace falta ser tonto. Ejemplo, Pablo Picasso. Bien, eso lo dice en serio. Porque, claro, pintar, como dice Paul Valéry, es olvidar el nombre de las cosas. Y por eso el arte conceptual es tan enemigo de la pintura, porque la pintura consiste en dejarse ir, en fiarte más de la mano que de la cabeza. Y claro, eso es una cosa que no va a la vez, ¿no? Entonces me dices que ¿por qué me voy a París? Pues por una razón muy simple. Si me han dado una beca en la casa de Velázquez y me han enseñado a lo que es vivir con servicio, cuando se acaba la beca, pues tengo dos opciones: o volverme a pintar aparatos de feria Huesca, o ya que sé francés, pues tirarme sin red a un sitio donde no va a ser posible continuar. Claro, si eres aragonés, hay una cosa muy buena, porque claro, si tú llegas a un sitio donde te va muy, muy mal y eres suizo, pues te vuelves. Pero si eres aragonés, dice, cuanto peor me vaya, más me iré quedar. Y entonces, como iba muy mal, pues me quedé. Y como no tenía otra opción, porque claro, cuando tú te alquilas una casa en París, te piden pues una nómina, una beca, unos avales bancarios. Como nada de eso lo tenía, el único modo de conseguir una casa era falsificar unos papeles de unas galerías suizas estupendas y decir que mandaban a su galerista a París y que por favor la de la agencia inmobiliaria le hiciese unas proposiciones de casas que fuesen suficientemente buenas para el artista de esa talla. Claro, tú seleccionas una, no te piden ningún papel que pruebe que lo eres, pero claro, vale una pasta de la leche. Entonces yo tenía un pabellón con jardín al sur de París, que tenía que alquilar habitaciones para poder vivir, pero esa es otra historia. Y una vez que te metes en ese lío, una cosa te lleva a la otra y hasta ahora. Cuéntanos, Es que nos has contado muy bonito este chico que iba a lo del dibujo. Ah, Cuando estabas allí bueno, en París. no Ha tiene... venido al hilo que hay bueno, pintores. es que me lo ha contado, Claro, ha venido al hilo bonito. que hay pintores, vaya, una técnica que primero se dibuja y luego ya se Y hace yo cuadro. descubrí entonces una cosa que ya sabía, pero que bueno, como soy genéticamente generoso, pero por estética, en fin. Pues claro, tener una casa con habitaciones sobras en París, eso es un cáncer, porque se te llenaba constantemente de gente y tal. Y luego a París va todo el mundo. Y eso que dicen en Huesca, dice, si vas a Washington, el hijo de la farmacéutica de Monflorite tiene una prima que tiene un cuñado. Ves de mi parte y te nombras. Pues eso, pues bien, pues me venían a casa y se nombraban. Bueno, total que me viene un chico con una pinta así de pelícano, que le llegaba el cuello de la camisa hasta aquí, que era el hermano de uno que estaba en el almacén de una de las fábricas de aparatos de feria a las que yo pintaba hacía 15 años, que bueno, pues yo digo, voy a tirar pasa, voy a matar. Y me cuenta que había ido a trabajar a Euro Disney, que eran las fiestas del pueblo donde vivía, que había ido al bar a tomarse un café y que estaba cerrado. El pobre estaba desolado. Digo, pues nada, no te preocupes, esta es tu casa, le dije yo, pero se lo tomó literalmente, porque ¿no? Los tontos no diferencian entre literatura y literalidad. Y entonces, en que tenía fiesta, se plantaba en mi estudio, y ahí estaba sentado en una silla. Bueno. Y claro, yo cuando pinto, aunque sean retratos figurativos, no los dibujo, pinto y ya está. ¿Vale? Y entonces un día me dice, pero tú no dibujas antes. Digo, ¡shh! Que no se entere nadie, yo no sé dibujar. Que no se enteren, cojones. El día que enseñaban a dibujar yo no fui y no, pero que no me fastidies, hombre, no se lo digas a nadie. Bueno, total, que yo seguí pintando. Y en París me mantuvo en los primeros años lo que llamaban allí un grupo de Achat, el grupo de Achat, que eran señoras de una mediana edad,
que decidían que algunos pintores no nos muriésemos de hambre y nos protegían. Entonces venían, nos compraban cosas y tal. Entonces viene una señora vestida así de parisina y tal, y me dice, ¿vous savez pas de dessin parce que moi pour le coup de crayon? Bueno, pues tiene usted dibujos porque yo con un golpe de carboncillo me vuelvo loca y tal. Digo, me cago en la leche. Digo que no, que están en una galería, mañana vienen, bueno, pues ya se los hacía y tal. Y dice, si no sabe dibujar, digo, me cago. Me he dado cuenta que al principio hacía una pintura como más, era pintura inteligente, por decirlo así, una pintura que buscaba la idea conceptual y ha ido derivando hacia una pintura que busca más, bajo mi punto de vista, conmover, emocionar. Me recuerda un poco, digamos, lo que decía John Ford cuando al final de sus días había dicho que él renunciaba a la intelectualidad y que él lo que quería era pues llegar, filmar con las tripas, ¿no? ¿Qué etapas o cómo ha sido tu evolución? Madre mía, 2 por la escuadra. 2 de 2, madre mía. Hombre, sí. No, pues, Por eso lo hemos invitado a José Luis. Sí, efectivamente así es. Yo empecé creyendo, y lo sigo creyendo, pero bueno, como decía Schopenhauer, el filósofo, que claro, era el nihilista por excelencia, decía que la vida no tenía sentido, que el hombre pasaba del deseo y cuando los tenía tampoco le servía y al tedio y tal. Y le dicen, oiga, ¿y usted por qué ha cumplido tantos años y tiene una familia tan feliz y tal? Dice, porque no es obligatorio vivir de acuerdo a sus ideas. Bien, pues esta es un poco la cuestión. Yo empecé a leer entonces, y me impresionó mucho, fundamentalmente a Marcel Duchamp en Octavio Paz, en La apariencia desnuda, las conversaciones con Pierre Caban, y empecé haciendo un trabajo absolutamente conceptual y creo que en esencia hasta que descubrí que en el fondo Duchamp era un pintor y que le hubiera gustado ser Velázquez porque su última obra, El Etandone, es en realidad un cuadro tridimensional. Entonces yo entendí durante mucho tiempo que lo importante en el arte era el qué. Y bueno, y así fue hasta la exposición de los últimos modernos que has citado antes. Y poco a poco, conforme me fui haciendo mayor, pues descubrí que la idea de carrera no tenía tanto sentido y que sea un bisonte de Altamira es lo de menos. Es decir, que lo importante en pintura es el cómo. Morandi pinta botellas y ahí está toda la pintura, de toda la historia de la pintura. Y efectivamente, es que ha sido el viaje, yo no lo puedo decir mejor que él, lo ha contado muy bien, es efectivamente así. Y ahora estoy en un viaje suicidiario porque, claro, ahora mi galerista de Toulouse, en el que se supone que tengo que exponer dentro de 3 meses y no voy a hacerlo, claro, es uno de los dueños de Arcurial, pero ha visto mi última exposición donde pinto paisajes figurativos y él representa artistas que para mí están superados en mi trayectoria y claro que lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer, claro. Quiero decir que eso también es un problema porque yo me he ido posicionando durante toda mi carrera en sitios de cierto poder. Y cuando me han seleccionado para exponer en galerías, por ejemplo en el Zaragozano, me seleccionaron para exponer con el trabajo anterior. Cuando me presento con Primo de Rivera, rompen los cristales 2 semanas uno exaltado, quieren acabar con la exposición. Quiero decir que... O a lo mejor por Durruti. Quiero decir que es un problema para el que me expone y para mí mismo. Pero considero que solo en el riesgo está la esperanza. Y ya está. Y... precisamente por eso es una estafa que tú llames al galerista y le digas, vamos a hacer una cosa, me recompongo y de lo que te quede por ahí y con 4 amigos presentas a Pepe Cerdá extinto, el Pepe Cerdá de 2005. ¿Eso es una trampa? ¿Es inmoral? O sea, ¿te repugna y no lo harías? No, es que no lo hago. No, vamos, él me pide en realidad obra antigua, pero no tengo. Entonces no le voy a decir que lo que hay es lo que hay y ya está, ¿no? Más que nada porque no hay mucho tiempo para estar vivo y hacer esas cosas. Quiero decir, si yo hago eso, bueno, tengo mucho trabajo que hacer y llevo toda la semana pintando con unos chavales en los jardines de la casa de Velázquez, de Sorolla. Quiero decir, bueno, por decirlo en aragonés, hay muchos aragoneses aquí, ¿verdad? Muchos. ¿Sabéis de dónde viene más vale un gusto que 100 panderos? Pues eso. ¿Se lo conocéis o no la cosa cómo va? Cuéntala. No, pero yo pensaba que era sabido. Cuéntala. Como lo sabéis los de Huesca, que son muy malintencionados, a los zaragozanos les llaman cheposos, porque en el Puente de Piedras siempre hace mucho viento y lo van a llevar. Y entonces esto viene de uno que venía a vender panderetas
y entonces el viento se le llevó una y inventó eso de los americanos que vuelan, que no sé cómo se llama. Frisbee. El frisbee, bien. Y entonces pues le gustó tanto que empezó a coger todos los panderos que llevaba y a tirarlos hasta que su compañero que venía dice, ¿pero qué hace? Dice, más vale un gusto que 100 panderos. Quiero decir, se vive tan poco tiempo que no estamos para hacer tonterías. Sí, sí, Quiero decir está muy que, bien. bueno, pues, Esto que comentas, me pasó con un pintor vasco, pues que claro, su juventud era un buen pintor y luego pues a la vejez... como yo, claro, como yo. Es el caso, es el caso. hacer mamarrachadas y tal. Y yo decía, bueno, pues esto en el interior del despacho yo como bancario le iba intentando reconducir, ¿no? Para poder cobrar los préstamos. Y le decía, hombre, ¿y cómo no pintas esto? Y me dijo, es que yo ya no pinto así. Ya, es que es Y un yo, poco pues así. tiene razón, claro. Habrá que embargar. Sí, exactamente, sí. Pero tenía razón. Sí, sí. Bueno, vuelves de París y montas en Villamayor, Sí. un pueblecito al lado de Zaragoza, pues más o menos como la casa rosada, ¿no? de Monet en Giverny. ¿Pretendes algo así o tener ahí tu estudio? Bueno, pasan otras cosas antes. O sea, París se vuelve insoportable, el alquiler de París es muy alto y además está tanto tiempo por ahí que casi no se puede, y entonces cambia un poquito la estructura. Es decir, me alquilo una casa enorme donde poder trabajar en los meses donde en París no hay nadie, y me cojo una cosa más pequeñita para poder ir en invierno, ir y volver y tal y cual. Pero una vez Antón Castro, que es un hombre que pone unos adjetivos verdaderamente sorprendentes o un poquito en desuso, en un artículo dice, Pepe Cerdá tiene un pie en París y otro en Villamayor, y me pareció que las ingles las tenía que tener destrozadas, porque hay una distancia, Horrible, es decir, no A se la puede altura tener cogullada. un pie en París y otro en Villamayor. Y entonces, bueno, pues digamos que bueno, pues que se está en un sitio o se está en otro, o sea que no hay más opción. Y bueno, y en París yo he tenido siempre mis galeristas y se va y se viene y ya está, ¿no? Luego París en realidad es una estafa posmoderna, es decir, el París que nos cuentan no ha existido nunca. Es decir, ni Gertrude Stein tenía la importancia que decía tener después la historia del arte, ni Leo Stein, ni el grupo surrealista, ni es una operación de marketing. Desde ese punto de vista es mucho más interesante lo que pasa en Viena en aquella época que lo que pasa en París. Y bueno, pues digamos que es una construcción adolescente. No hay más que ver Medianoche en París de Woody Allen para ver lo que tiene en la cabeza un americano de lo que es París. Mezcla a Dalí, a Belmonte y a Picasso en un bar. O sea, hay que ser bruto, vamos. Y tal. Y bueno, pues cuando ya se ha estado un tiempo allí, ha pasado el tiempo de dejar de ser un paleto y decir, hombre, si te sobra la pasta y te puedes comprar una casa de 5 millones de dólares y de estar allí y otra en otro sitio, pues bien, pero llega un momento que hay que tenerse respeto a uno mismo y al trabajo y hacerlo donde más fácil sea, vamos. Sí, porque París para visitarlo es espectacular. Sí, es que mi y padre es un no me mundo pagó precioso, la claro, casa, claro. pero para vivir es durísimo, carísimo, durísimo y muy complicado. Lo que sí, yo por nuestra experiencia con Gloria, cuando va con sus collares y todo eso, no sé, ¿a ti qué te parece si ahí se respeta más al artista que en España? Se valora mucho sí. más. Bueno, es que hay que entender también lo francés, o sea, el respeto que tienen los franceses a los demás es enorme, pero la distancia también. O sea, yo he tenido amigos alquilados en pisos cuyo propietario era sus padres y se han quedado en paro y sus padres los han echado del piso. Quiero decir, eso en España es más difícil. Quiero decir que hay un respeto enorme por el otro y por lo que dice el otro y escuchan con atención lo que dices y tal, pero también eso que en España llamamos defectos, yo me siento también muy querido en España. Quiero decir, la sobredimensión ten en cuenta que el artista tal y como lo conocemos es un invento francés. O sea, cuando Van Gogh se corta la oreja y nace el artista moderno es porque han matado a Dios y al rey, y el niño salvaje de Rousseau es el artista, y por eso y ahí aparece la crítica de arte a la vez, porque claro, el niño salvaje es un niño salvaje, por eso Picasso se parece tanto a un mono. Quiero decir, hace falta que sea alguien que haya que construirle todo un aparato alrededor, porque él no sabe. Es como Santa Teresa de Jesús, que si le dan el Nobel, al fin y al cabo era la secretaria de Dios nuestro Señor. Quiero decir, ella solo escuchaba y escribía, era una taquígrafa. Pues esa idea del artista que no tiene responsabilidad. Jean Clair, el director del Museo Picasso de París, un crítico de arte estupendo,
que fue el comisario de la Bienal del Centenario y autor de libros que a mí me han interesado mucho, uno de sus libros habla precisamente eso de la responsabilidad del artista, o sea, criticando porque el artista moderno, porque no tiene responsabilidad, dice que me ha salido a mí esto, ¿y quién te lo ha dicho? Dice, no sé, la inspiración no. O sea, Rubens, además de ser Rubens y tener una empresa y hacer los cuadros que hacía, era Kissinger. Hablaba media docena de idiomas y organizaba la paz entre Inglaterra y España. En fin, quiero decir que eso de ser artista y ser un poquito irresponsable es una particularidad de nuestros tiempos, porque se supone que la ciencia dice verdad y el arte opinión, y yo no estoy muy de acuerdo en eso.